Feliz día, mi nombre es Lilia Ramírez Lazo, soy investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, del área de Sociopolítica y Cultura, y en este momento tengo además el honor y la responsabilidad de llevar la Escuela Feminista del Sur Argelia Laya del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Quiero agradecer la oportunidad de conversar en este espacio de foros digitales, foros en línea que lleva a cabo el Instituto de Estudios Avanzados IDEA. El día de hoy quiero conversarles sobre un proyecto, vamos a decir un estudio de investigación, todavía no tiene la forma de un proyecto, pero es un estudio que he venido sosteniendo en los últimos años, aproximadamente desde el 2018, quizás un poco antes, y que inicia con un interés de investigación sobre el fenómeno migratorio venezolano, vamos a decir, marcado desde el inicio de este interés con una perspectiva de género, y que más tarde se empieza a encontrar con la necesidad de hilar este tema con lo que conocemos como el bloqueo o las medidas coercitivas unilaterales, y que los medios denominan, digamos, hegemónicamente sanciones, ¿sí? Como una forma de eufemizar esta política de agresión imperialista en contra de nuestra patria. Por eso el día de hoy quería conversar con ustedes sobre sanciones y migración. Son de las dos grandes narrativas hegemónicas presentes en medios de comunicación, opinión pública, redes sociales en contra de Venezuela, que sirven como elementos simbólicos para justificar agresiones de tipo financiera, agresiones de tipo diplomática que se están dando constantemente en contra de nuestro gobierno, en contra de nuestro Estado y en contra de nuestro pueblo, desde posiblemente desde el año 2013, que ha venido como en escalada esta política imperialista en contra de nuestro país, y que ha generado también un flujo migratorio intenso que ha sido usado también como una forma de justificar esta misma política. Quería iniciar con un par de referentes mediáticos de cómo se muestran estos fenómenos, ¿no? En el caso de la migración está muy marcado con la perspectiva de género. Eso se pudo ver desde el propio inicio del fenómeno. Los medios tomaron esta vía. Y en el caso de las medidas coercitivas unilaterales o bloqueo, la mayor parte de la narrativa que construyen los medios es una narrativa de cuestionar que no existe tal bloqueo y que son sanciones dirigidas específicamente hacia el presidente Maduro. Por eso quería usar esa caricatura en la que está muy personalizado el tema del bloqueo en la figura física y corporal del presidente Maduro. Vamos a hacer un muy pequeño recorrido gracias a datos que aporta el Viceministerio de Políticas Antibloqueo. Es una de las políticas públicas que ha desarrollado el Estado venezolano para responder a esta escalada de agresiones imperialistas en contra del país, de pensarse una arquitectura también dentro del Estado que permita dar respuesta a esta serie de agresiones constantes. Esta instancia ha comenzado a hacer un levantamiento de datos bastante intenso sobre los efectos que está teniendo el bloqueo en nuestra patria, de manera de demostrar públicamente que se trata en efecto de un bloqueo y de una política sistémica y no de sanciones personalizadas, como constantemente tratan de decirnos los medios de comunicación privados, hegemónicos y especialmente los internacionales. Entre el 2014 y el 2021, el gobierno de Estados Unidos, o mejor dicho, las administraciones del gobierno de Estados Unidos, que han sido dos distintas, Trump y Biden, han dictado en contra de Venezuela al menos 2 leyes, 7 decretos ejecutivos y 300 medidas administrativas. Otros de los países y organizaciones sancionadoras no han sido solamente el gobierno de Estados Unidos, han sido también sus aliados, como gobierno de Canadá, instancia de la Unión Europea, el Grupo de Lima, sistemas financieros, empresas mismas, proveedoras de bienes y servicios. Estas medidas han afectado no solamente la deuda soberana del país, la deuda PDVSA, las reservas del Banco Central, la comercialización del petróleo, nuestra capacidad de uso del oro soberano que tenemos en el Reino Unido y que está justamente en este momento en litigio,
pero muy dramáticamente nuestra capacidad de importar alimentos, medicamentos, bienes y servicios, reparar instalaciones de servicios públicos en el país, importar materia prima para hacer el proceso de transformación del petróleo en combustible, por lo cual vemos muy afectado este rubro hoy en día. Como les decía, constantemente los medios nos dicen que estas sanciones están dirigidas en contra del presidente Maduro o de, vamos a decir, figuras emblemáticas que lo acompañan en la dirección del gobierno o en la dirección del partido, como Diosdado Cabello, Celia Flores, Tarek El Aissami, Padrino López, y así. Es como, los medios tienden a personalizar las sanciones. ¿Qué nos dice el Viceministerio de Políticas Antibloqueo? Estas sanciones han afectado al menos a 191 funcionarios y sus familiares. Esto es muy importante porque son sanciones muy al estilo de la mafia, tienden a ir por los familiares de los funcionarios o las funcionarias que están en toma de decisiones estratégicas como una forma de presionarles para que desistan de estos cargos, ¿no? Estas sanciones han afectado a 24 personas naturales simplemente por el hecho de tener relaciones con el gobierno venezolano, a veces relaciones comerciales. Han paralizado en algunos casos 15 aeronaves de PDVSA, 41 aeronaves de Conviasa. Ustedes lo saben muy bien, el flujo, vamos a decir, el transporte internacional en el país se ha visto muy afectado por estas medidas. Han sido afectadas 2 empresas venezolanas, 11 empresas del Estado y 61 empresas extranjeras que han tenido relación con el gobierno. Al menos 15 buques extranjeros y 40 buques de PDVSA han sido afectados. Y esto explica en buena forma por qué nosotros estamos teniendo en este momento la dificultad que tenemos en el acceso al combustible. Los impactos económicos, bueno, las cifras son muy gruesas y a veces es difícil como magnificarlas o vamos a decir dimensionarlas, ponerle una realidad concreta. El PIB cayó 63,4%, es como que tuvieras más de la mitad de tu presupuesto hubiese sido cortado de un día para el otro en tu administración financiera cotidiana. La cantidad de dinero retenida, secuestrada o sencillamente robada del pueblo venezolano y del Estado venezolano en el extranjero podría habernos permitido posiblemente vacunar al día de hoy a más del 80% de la población. Y esto es un poco como para ponerle cara y rostro a estos miles y miles y miles de millones de dólares que están secuestrados o que han sido presumiblemente usados por instancias internacionales para alimentar las mismas cadenas terroristas que ha desarrollado un sector de la derecha venezolana. Un elemento que se dice poco, pero que lo sentimos mucho, es que el efecto de las medidas coercitivas unilaterales tiene también una perspectiva de género. Hay una parte diferenciada del género. Nosotros veíamos al inicio que esta manipulación que había en las cadenas de distribución de productos estaba bastante perfilada hacia las mujeres. Veíamos cómo desaparecían productos como toallas sanitarias, productos de higiene, alimentos también que están como muy vinculados con la maternidad y con el cuidado de los niños o de los ancianos o de los enfermos, que son labores de cuidado de la vida que son tradicionalmente vinculadas o han sido ejercidas tradicionalmente por las mujeres dentro de una cultura patriarcal, como entendemos que funciona, pero que bueno, este sistema de agresiones ha perfilado sus acciones para afectar especialmente a las poblaciones más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad y las mujeres como un sector mayoritario de la población que está en constante relación con estos sectores más vulnerables por el ejercicio, digamos, de actividades vinculadas con el cuidado de la vida. En una encuesta aplicada por la instancia CEDAW, que recoge datos sobre las políticas públicas de los estados hacia las mujeres, el 86% de las mujeres en el 2020 denunciamos que el bloqueo ha afectado al desarrollo progresivo de nuestros derechos humanos como mujeres y niñas en Venezuela. 42% de las mujeres destacábamos que los principales efectos de este bloqueo son las dificultades en el abastecimiento de medicamentos para mujeres con enfermedades crónicas, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de útero, osteoporosis, hipertensión, son diabetes también, son cuadros
en los que mujeres, especialmente mujeres mayores, pero también mujeres jóvenes, se han visto severamente limitadas en su capacidad de comprar, adquirir medicamentos, pero además, especialmente las que recibían medicamentos de alto costo de forma gratuita, por el sistema de salud del Estado venezolano, y que esa dotación ha sido limitada, o sea, no ha habido forma de pagar estos medicamentos. No es que el Estado no los quiera comprar, no es que ni siquiera que no tenga el dinero, es que no los puede pagar. Para repasar como muy rápidamente cómo los medios de comunicación presentan estas medidas coercitivas unilaterales del bloqueo y nos los muestran como sanciones, y a veces yo veo esta presentación y yo digo, bueno, esto de reforzar la palabra sanciones, o sea, las sanciones parecen una forma de eufemizar el bloqueo, mucho más cuando se nos dice que son dirigidas a una sola persona. Muchos de los titulares de la cobertura del bloqueo, especialmente a nivel internacional, dicen cosas como esta: las sanciones contra Maduro. Si las sanciones son contra Maduro, uno se queda como en un lugar de descanso y reposo simbólico, sobre todo si uno es extranjero o uno está en Estados Unidos y apoya un gobierno como el de Trump o el de Biden. Uno se queda en un cierto lugar de tranquilidad y confianza, porque uno dice, bueno, son en contra de esta persona, que además los medios me dicen constantemente que es un dictador, tirano, represor, etc. Digo, bueno, pues sí, son sanciones contra Maduro para que Maduro desista, renuncie, se vaya, etc. ¿Sí? Los medios han tenido también que ajustar esta narrativa a lo largo de los años, porque si en 2013, 2014, 2015 era muy sencillo decirnos que las sanciones eran contra Maduro, contra Diosdado, Cilia, Padrino, etcétera, Tarek El Aissami, por ejemplo, ha sido uno de los funcionarios también más atacados, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha sido severamente atacada por esta política. Como mujer, porque también hay mujeres que han sido, por ejemplo, la primera combatiente Cilia Flores, ha sido muy atacada por esta política, ella y su núcleo familiar. Los medios han tenido que ir ajustando esa narrativa, porque ya para el 2018, por ejemplo, era más evidente para muchísimas personas en el país y afuera también, que las sanciones no eran en contra de Maduro, que las sanciones eran en contra de un país. Entonces los medios empiezan a cambiar el discurso, a cambiar esta construcción discursiva que pasa a través del uso de palabras, imágenes. Fíjense que buena parte de las imágenes que acompañan a estos titulares están hiperpersonalizadas, o sea, son fotos del presidente Maduro directamente, como para reforzar el sentido de que esta política está dirigida únicamente a castigarlo a él. Entonces, bueno, ya los medios empiezan a ajustar su narrativa y ya no nos dicen las sanciones contra Maduro, nos dicen las sanciones contra el gobierno de Maduro. Es un poco más amplio y fíjense que incluso la imagen cambia. El presidente Maduro pasa a estar solo, a estar acompañado por el alto mando militar, porque también hay un sentido de reforzar la idea de que este es un régimen autoritario, entonces se le muestra acompañado de militares, ¿sí? Entonces, bueno, se amplía un poquito el sentido, ya no es Maduro, es el gobierno de Maduro. Ya al 2021 ha sido como, bueno, es bastante difícil para los medios sostener el discurso de que las sanciones son contra Maduro, especialmente a lo interno en Venezuela. En el extranjero les resulta bastante más sencillo por desconocimiento de la realidad. Pero entonces, bueno, comienza también la política de diálogo y la política que deriva del cambio de administración en Estados Unidos, y los medios también empiezan a ajustar su narrativa, diciendo, bueno, mira, Biden está relajando las sanciones contra Maduro, ¿no? Es una cosa así como, hay un intento de mostrarnos como que esto empieza a suavizarse, ¿no? Y este suavizarse tiene que ver porque también hay una percepción desde afuera de que estas sanciones están causando mucho dolor, muerte en contra del pueblo venezolano. Entonces, bueno, Biden es como este tipo simpático que empieza a relajar estas medidas según los medios, ¿no? Fíjense que se contrapone con el sentido de una imagen del presidente Maduro como una posición bastante rígida. Entonces, como que, bueno, Biden es un tipo chévere, Maduro es el que es así como muy rígido. En las últimas ya, como vamos a decir, representaciones de las sanciones, en medios de comunicación, ha venido todo este trabajo que se ha hecho también por criminalizar los vínculos y las relaciones que establece Venezuela
con otros aliados internacionales como Irán, México, Corea del Norte, Cuba, para resistir el bloqueo. Entonces el país toma elementos de este sonado caso del funcionario Alex Saab, que está secuestrado de forma ilegal en Cabo Verde, y hace todo un relato un poco al estilo de cómo se muestran los carteles de droga, como se cuentan los relatos sobre el Chapo, por ejemplo, o como se contaban los relatos sobre Pablo Escobar, por ejemplo. Entonces nos muestra este como reportaje de investigación que construyen con un medio digital venezolano que se llama Armando Info, que se dedica exclusivamente a desarrollar este tipo de contenidos que criminalizan al Estado y al gobierno venezolano. Y el país en España reproduce este trabajo con cierta extensión que nos dice, bueno, la red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, un poco diciéndonos, vamos a ver, es una forma de decirnos que el gobierno venezolano, que el Estado venezolano no tiene derecho, ¿sí?, a intentar subvertir esta política criminal e imperialista en contra del pueblo. Por eso el uso de ese verbo, burlar, ¿sí?, en vez de otro tipo de significante que pudiera expresar que el Estado venezolano está intentando buscar formas de garantizar la alimentación, los medicamentos y el combustible, los servicios básicos, la salud para el pueblo venezolano que está sometido a esta política imperialista. Ahora voy a pasar al segundo tema. Ya vimos el tema de las sanciones. Y el tema de las sanciones, el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, es como un contexto en el cual yo puedo entender y dimensionar el fenómeno migratorio. Porque el fenómeno migratorio venezolano ha venido siendo, digamos, denunciado, analizado por algunos analistas, especialmente algunos no simpatizantes del gobierno o, bueno, abiertamente contrarios al gobierno, tanto en Venezuela como afuera, y ha sido usado también por vocerías políticas y vocerías de instancias internacionales para denunciar al gobierno venezolano y al Estado venezolano como un Estado represor, violador de los derechos humanos, o, vamos a decir, en el mejor de los casos, un Estado incompetente que no logra resguardar o garantizar las necesidades básicas del pueblo venezolano, y por eso el pueblo venezolano huye en estampida por las fronteras, ¿sí? Un poco para resumirlo muy mal y pronto. Pero si uno ve como con un poquito de detalle, recuerden el relato de las sanciones, ¿no?, que es la forma en que los medios nos muestran cómo se han venido construyendo las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. Y acuérdense que hay estos hitos como en 2013-2014. Por allá en el año 2013, si no recuerdo mal, ahorita no tengo la fecha exacta, se publica en la plataforma YouTube un video, esto se llama un falso documental, según el género en cinematografía, que se llamaba Caracas, ciudad de despedida. Yo creo que muchos de ustedes, si son venezolanos y venezolanas, lo recuerdan, algo como Me iría demasiado o Yo soy del este, que era el relato que construían esta pareja como protagónica de este falso documental. Este muchacho de cabello corto, bueno, mediano, nos decía: yo no puedo vivir más en Venezuela, yo no puedo salir de mi casa, cada vez que voy a salir me van a secuestrar, yo me tengo que ir de aquí, mi futuro está amenazado, la única forma en que yo puedo garantizar mi vida es irme del país. 2013, estoy hablando. Se empezó a construir así un cierto modelo aspiracional migratorio. Las élites, porque él mismo lo marca en su relato bastante reiterado, yo soy del este, es decir, ser del este en Caracas es decir, ser la cumbre de la élite, o sea, en el este vive la élite, pero en el este del este viven realmente los más acomodados. O sea, él siempre dice, bueno, es que yo no salgo, yo soy del este, yo nunca salgo porque además me van a secuestrar y me van a matar. Y todo el mundo llora en este documental, despide a sus amigos en el aeropuerto de Maiquetía, esta intervención artística que hay en el piso de Maiquetía, que es cromática,
y que es como característica, un referente, un símbolo característico que ha permitido comunicar muy rápidamente el fenómeno migratorio venezolano. Ha sido usado por artistas, músicos. Ojo, no pierdan de vista que esto también conecta, por ejemplo, con el movimiento San Isidro en Cuba. O sea, ha habido una, bueno, yo no podría demostrarlo con hechos en este momento, con datos, pero ha habido unas evidencias que parecen mostrar que se ha alimentado una cierta cadena de producción de contenidos culturales, mediáticos, para comunicar de forma efectiva ciertos elementos simbólicos políticos, tanto en Cuba como en Venezuela, que permitan agitar un movimiento social que pueda representar protestas o reclamos en las calles. En el caso venezolano, el fenómeno migratorio, yo creo, arranca con bastante notoriedad, 2008 quizás, 2010. Es una migración de ida y vuelta, es una migración que sale del país a comprar bienes y productos, clase media generalmente. Sus destinos marcados eran Panamá, Miami, Bogotá en algunos casos, y era una migración que se sostenía sobre un flujo de divisas subsidiadas que daba el Estado venezolano. Es lo que conocemos como el caribismo. Era un grupo de familias o bueno, de personas, individuos venezolanos y venezolanas que tenían acceso a divisas subsidiadas. Todos teníamos garantizado ese derecho, pero no todos teníamos acceso por el monto que había que pagar a cambio de ello. Entonces quienes tenían acceso eran generalmente sectores medios de la población, porque bueno, las élites no tenían necesidad de comprar cuotas individuales de dólares subsidiados. Ellos iban bastante más arriba en cadenas de corrupción que luego se han ido como develando, ¿no? A través de empresas privadas. Lo cierto es que en estos años, entre el 2010, vemos ese flujo migratorio constante de personas que van y vienen, van, compran cosas y vienen, pueden estar 15 días, un mes quizás y regresar. Porque este cupo era asignado a viajeros, entonces uno no podía ir y quedarse. Tampoco había interés de hacerlo, creo yo. Entonces, bueno, esto empieza en 2010, 2013, 14, cuando comienzan a aplicarse las medidas coercitivas unilaterales. Esta política de subsidios de divisas también cambia y este flujo migratorio empieza a cambiar de forma rápida. Para el 2015 a 2016, cuando ya las medidas coercitivas unilaterales empiezan a tener un impacto ya muy notorio en la economía, comenzamos a ver flujos migratorios de personas en las fronteras, especialmente la frontera con Colombia y Brasil, que tienen acceso que puede ser transitado a pie. Y eran familias, núcleos familiares, en muchos casos compartían nacionalidad de ambos países y iban, por ejemplo, con muchísimos casos de personas en la frontera en Táchira, con la frontera del departamento del Norte de Santander en Colombia, que iban a diario a trabajar a Cúcuta, trabajaban, lograban captar una pequeña renta en divisas, en pesos, volver a Venezuela y por la hiperinflación que estaba ya ocurriendo en nuestro país, ese pequeño capital lograba, como vamos a decir, sostener las necesidades financieras del núcleo familiar. Esto era muy común en este momento, estoy hablando de 2015, 2016. Ya para el 2017-18, en el 2018 yo comencé a recoger este corpus y en el 2017-18 ocurre algo. Se magnifica mediáticamente el fenómeno migratorio venezolano. Aparecen todas estas portadas, Semana, ABC, France, Press, AFP, comienzan a hablar de los caminantes venezolanos. Ustedes saben que los medios tienen siempre que hacer narrativas como buenos y malos. Estos son los buenos, estos son los malos. Esto es lo blanco, esto es lo negro. Entonces hay que darles nombres rápidos a las realidades para comunicarlas. Y esto, bueno, muchas veces invisibiliza un montón de cosas y no ayuda en nada a entender el fenómeno social como tal. Los medios bautizaron esto los caminantes, ¿no? Y entonces los caminantes eran todas estas portadas que nos mostraban, y hubo documentales, falsos documentales, videos musicales, videos que se viralizaban en redes, etc. Estoy hablando del 2018. Y era este grupo de personas que caminaban desde la frontera de Venezuela hacia Colombia, en algunos casos intentaban quedarse en Colombia no era sencillo quedarse y por eso pasaban hasta Ecuador, Perú, algunos de ellos llegaban hasta Chile, evidentemente no a pie.
aunque más de un relato se intentó construir eso. Pero, de hecho, los caminantes no iban caminando todo el trayecto de Venezuela a Colombia. Había algunos trayectos en los que empresas que se crearon para llevar a estas personas, trasladar a estas personas que hacen un esquema de trata de personas, al que estas personas pagaban, era una suerte de coyotes, también es una suerte de coyotes, ¿no? Esta figura del coyote. Y estas empresas en algún punto del trayecto los bajaban del autobús y les decían, ahora ustedes tienen que caminar hasta allá. Y entonces ese caminar hasta allá era retratado, mostrado publicitariamente, magnificado. Y ojo, no quiero decir con esto que no hubiesen familias, que no hubiesen personas que tuvieran que hacer recorridos caminando por no tener dinero para acceder a los boletos. Pero sí había una red, hay una red de empresas que se dedican a trasladar venezolanas en condiciones vulnerables porque no tienen una migración segura, no tienen documentos, no tienen visas, no tienen permisos legales, muchas veces tienen poco dinero y estas empresas se dedicaron durante un tiempo a captar esas pequeñas sumas de dinero, o sea, cobraban $1,000, $800, $500, ojo, eso se puede decir hacia afuera como una suma muy pequeña, hacia adentro para un venezolano que está en una situación económica difícil, a llegar a este monto es bastante complejo. Y estas empresas se dedicaron durante un rato largo a captar esa necesidad para hacer un modelo de negocio de ellos. Y los medios se dedicaron a retratarlo y a justificar con ello las sanciones y a solicitar más sanciones. 2018 fue un año en que la oposición venezolana se dedicó de forma muy enfática a pedir el endurecimiento de las sanciones en contra de Venezuela. Bueno, en el fenómeno migratorio venezolano hay una gran pregunta. ¿Cuántas personas se van? ¿Cuántas personas se han ido? ¿Cuántas personas han regresado? El tema de las cifras en el marco del estudio de la migración venezolana es complejo, no es difícil, no es fácil de entender, porque hay que ver, bueno, quiénes son los relatores de la migración, quiénes cuentan la migración. Y allí tenemos una primera instancia oficial, que es la del gobierno del Estado venezolano, que no ha publicado de forma sistemática las cifras oficiales para uno poder hacer un seguimiento de cómo va ese flujo. Luego están los organismos internacionales como la Organización Internacional de Migraciones o ACNUR, que sí publican de forma periódica cifras, pero que algunos investigadores hemos señalado desde distintas miradas que esas cifras adolecen, digamos, de una rigurosidad metodológica para ser presentadas. Algunas veces hay personas que son contadas como migrantes en Colombia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile. Entonces estamos contando a la misma persona 4 veces dentro del flujo migratorio, porque estas cifras se alimentan, por ejemplo, de los datos que reportan Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y algunas veces la persona lo que hace es transitar a través de esos países, ya, para llegar a un destino final que en algunos casos es Chile, por ejemplo. Digo, porque es contada las 4 veces, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? Porque bueno, yo no soy ni estadística ni trabajo directamente con las cifras oficiales, ¿sí? Yo soy analista, crítica del discurso y trabajo con medios de comunicación. Soy lingüista y tengo formación basada, digamos, en el estudio de la comunicación mediática y la comunicación política. ¿Qué me interesa a mí específicamente en este fenómeno? Los medios de comunicación como los relatores más destacados del fenómeno migratorio. Y digo destacados porque aunque no son los relatores oficiales, aunque no son una instancia ni siquiera institucional como ACNUR o la Organización Internacional de Migraciones, son los que tienen más impacto porque son los que están más en contacto con la mayoría de las personas a diario. Y de hecho son los que median los otros relatos, o sea, son los que median los relatos oficiales o institucionales o personales, etc. Los medios de comunicación han construido una narrativa bastante marcada con el tema de género, con la perspectiva de género sobre la migración venezolana. Esto yo lo pude empezar a ver en el 2018, cuando buscaba a través del buscador más comúnmente utilizado en la web noticias sobre la migración venezolana. Muchas de esas noticias me remitían a historias de vidas de mujeres venezolanas en el extranjero.
y rápidamente pude ver que estos relatos, disculpen que me tomo un poquito de agua, estos relatos están muy marcados por temas como la violencia basada en género, el femicidio, la maternidad, que podemos decir son elementos estereotipantes y estereotipados de la construcción de la mujer como sujeto social, ¿sí? Que pasa, bueno, por los derechos sexuales y reproductivos o por el derecho a una vida libre de violencia, como lo entendemos como política pública desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Muy rápidamente yo pude ver en los medios digitales, tanto internacionales como nacionales, que no era solamente que se está usando a la mujer venezolana para hablar de la migración, o sea, la mujer venezolana migrante para hablar de toda la migración, es un efecto metafórico, o sea, como una parte del fenómeno para hablar de todo el fenómeno, sino que a la vez se está usando a la mujer venezolana migrante para hablar de toda la mujer venezolana, ¿sí? Es mucho más amplio y tiene unos efectos simbólicos muy fuertes en el imaginario tanto nacional como internacional. Entonces yo me dediqué por un mes, en el año 2018, a recoger un corpus. Esto luego yo lo he venido ampliando, pero los datos como más precisos que quería mostrarles derivan de este análisis puntual. Me dediqué por un mes a recoger un corpus de noticias en medios digitales, nacionales e internacionales, sobre la búsqueda que orientaba a esto, fíjense, es venezolanas, no es ni migración, no, es venezolana. Y la mayor parte de las noticias que recuperaba el buscador, y esto tiene que ver con las que son más leídas, rebotadas, replicadas, etc., remitían al tema migratorio. Entonces, bueno, el corpus total está compuesto por 21 noticias internacionales, 49 nacionales. De este corpus, los dos medios que más aportan noticias son el Nuevo Herald en la instancia internacional con 7 noticias y el Nacional en Venezuela con 27 noticias. La mayor parte de estas noticias están ubicadas en una sección que se denomina sucesos. Sucesos, vamos a decir, como categoría de género lingüístico, periodístico, de género discursivo, en el ámbito de la comunicación periodística o mediática, remite a una caja, vamos a decir, temática en la que se meten contenidos que están vinculados con violencia generalmente. Pueden ser delitos, crímenes, pueden ser también eventos naturales inesperados, pero que son marcados también como tragedias, ¿sí? Entonces, suceso es una categoría que ya me dice lo que está ocurriendo aquí es malo. Las venezolanas, como gran categoría simbólica, están siendo publicadas en medios internacionales y nacionales también bajo la categoría de suceso. Ya hay una vinculación directa bastante fuerte. ¿Dónde ocurren estas noticias que pude recoger en este periodo? Un mes nada más de recolección de corpus, fíjense que es bastante amplio. La mayor parte de estos relatos ocurren en Colombia, otra parte ocurre en Perú, otra parte en México, Brasil y Ecuador. Fíjense las imágenes con las que son acompañadas estos relatos, yo quería como hacer énfasis en ellos. Son imágenes que destacan el rostro de la mujer venezolana en muchos casos, y se le muestra, vamos a decir, como una mujer arquetípicamente hermosa. Y esto responde a un diálogo con otro relato muy grande, históricamente construido por los medios de comunicación, es que las venezolanas son misses, o son reinas de belleza, o son protagonistas de telenovela. Un relato que está muy marcado con la fetichización y la objetivación del cuerpo de la mujer venezolana, ¿sí? De la belleza física de la mujer venezolana. Cuando sabemos que, bueno, la mujer venezolana es muy diversa, es muy compleja, pero sobre todo es muy real, es muy concreta, ¿no? Y bueno, estos medios internacionales sobre todo dialogan mucho con esta construcción simbólica del Miss Venezuela, la industria polar, las chicas polar, etcétera, cuando nos muestran estos relatos. Fíjense las fotos que utilizan. Les voy a presentar tres grandes temas en los que está marcado el relato migratorio de las mujeres venezolanas migrantes en la región. El primer tema es la maternidad y la sexualidad. Y este tema está muy marcado por el uso del cuerpo de la mujer. Fíjense que incluso las imágenes que acompañan, en algunos casos referenciales, como esta imagen de la barriga de la mujer gestante, o la imagen de la mujer cargando a su hijo,
para hablar de los procesos de maternidad, pero también la imagen de la chica que posa, que está más dirigido a hablar del tema de la prostitución, ¿no? Los procesos que se marcan en estos relatos son procesos de desplazamiento, o sea, esta mujer fue desde de San Antonio del Táchira hasta Cúcuta. Procesos de reproducción y cuidado de la vida, muchas de ellas relatos en que se mueven para garantizar un futuro para sus hijos, por ejemplo. Entonces está todo este relato de las mujeres que van a dar a luz a Cúcuta o a Roraima, pero también las mujeres que van a vacunar a sus hijos. Esto ha cambiado en los últimos años porque la misma USAID ha tenido que cambiar la forma en que dispone los toldos de vacunación y demás, y los medios no han podido alimentar este relato con tanta fuerza, pero durante un tiempo el tema de la vacunación estuvo muy marcado en los medios de comunicación como una necesidad de urgencia que hacía mover a las mujeres. Recuerden que las medidas coercitivas unilaterales paralizaron nuestro esquema de vacunación por unos meses en Venezuela porque las vacunas no llegaban, o sea, se habían pagado, pero no llegaban. Bueno, otros procesos muy marcados en este relato de la maternidad y la sexualidad, que yo lo veo como el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mujer, a nivel de políticas públicas, esto se llama derechos sexuales y reproductivos. Está tipificado estos relatos con usos de elementos simbólicos que remiten a la violencia, la muerte, los delitos y también la asistencia, mujeres que buscan asistencia de otros estados, presentándonos al Estado venezolano como un Estado fallido, ¿no? Entonces son los relatos que están marcados de forma muy simbólica, digamos, en lo profundo, como el relato de la huida, ¿no? Mujeres que están muy marcadas este verbo, huyen de Venezuela. El relato de la maternidad, la mujer que busca asegurar el futuro para sus hijos, y el relato de la sexualidad, la mujer que vende su cuerpo afuera para lograr subsistir y resistir y sobrevivir a un país fallido, ¿no? Luego el segundo eje es el eje de las víctimas o victimarias, el eje de la criminalización de las mujeres venezolanas migrantes. Aquí uno puede ver relatos de mujeres que han sido víctimas de redes de trata, de redes de prostitución, o ve el relato de mujeres venezolanas que cometieron delitos como robos, hurtos, asaltos, secuestros, etc. Hoy en día, el 2021, está muy marcado también el relato de la mujer venezolana que abandona a sus hijos en el extranjero. O sea, esto está siendo como una matriz muy en desarrollo. O el relato de la mujer venezolana llevada a Trinidad y Tobago. Recuerden que en el 2018, por ejemplo, Trinidad y Tobago no aparecía como un destino, como un topo, digamos, en estos relatos. Ahora sí, con mucha fuerza. Y ahora aparece también el río Bravo, frontera Estados Unidos-México, como un lugar al cual se está dirigiendo otro sector de la población venezolana, que es un sector de clase media y paga boletos en dólares para llegar en muchos casos hasta destinos como Cancún y lograr acceder a esto que el gobierno estadounidense ha propuesto como un esquema más o menos de pies mojados, pies secos, que bueno, usted atraviesa el río, le damos el asilo. Los mismos funcionarios del gobierno estadounidense de migración relatan en pequeños microdocumentales que muestran medios como Deutschland, que es un grupo migratorio muy particular porque en algunos casos tienen doctorados, son ingenieros petroleros, son médicos, es un cierto sector de la población venezolana que está optando por esta oferta, vamos a decir, migratoria que propone el gobierno estadounidense. Pero en este caso de las víctimas o victimarias de las mujeres venezolanas, y les digo esto porque el gobierno estadounidense está mostrando el relato de las mujeres víctimas, y entonces muestran una anciana cargada por un joven para atravesar el Río Grande y llegar a Estados Unidos. Nos muestra a las mujeres como fuerzas dinámicas activas en el caso de las mujeres victimarias, o en muchos casos las pasiviza como sujetos que padecen o experimentan un esquema de violencia basado sobre todo en la explotación de su cuerpo, ¿no? Para cerrar, vamos a decir como unas pequeñas conclusiones de este análisis. Yo no lo llamo un proyecto, un análisis y un estudio que está en desarrollo. Podemos vincular las dos grandes narrativas hegemónicas que se construyen a diario en medios de comunicación internacionales y nacionales en contra de Venezuela, que serían las sanciones y la migración, como formas constantes de criminalizar al Estado venezolano, al gobierno venezolano,
Pero en el caso migratorio es muy notorio el efecto que tiene de criminalizar a las poblaciones migratorias venezolanas afuera. Y esto ha generado unos efectos de xenofobia muy marcados y especialmente en contra de las mujeres en países como Perú, Ecuador, Colombia, Chile. Es algo que yo creo que debemos denunciar constantemente, que los medios de comunicación han tomado un rol central en la constitución de una narrativa criminalizante tanto del Estado, del gobierno, de las instituciones, pero especialmente del pueblo venezolano. Y creo que no es un mal menor, creo que no es un rol menor dentro de la justificación de todo el esquema de medidas coercitivas unilaterales en contra de nuestro país, pero sobre todo tiene unos efectos muy perversos sobre la forma en que las mujeres venezolanas que han optado por la migración de forma regular o irregular están siendo tratadas, están siendo criminalizadas y están siendo también objetivadas, fetichizadas en buena parte de nuestra región latinoamericana. Sin más, pues quisiera dar las gracias nuevamente al área de Sociopolítica y Cultura de la IDEA, mi casa, como siempre. Dar las gracias también a la Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya, del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, donde estamos construyendo una cátedra de formación e investigación que toma el nombre de una compañera que fue víctima de femicidio aquí en Caracas, se llama Sheila Silva, y dentro de la cual estamos viendo también el tema de la migración como un proceso en el cual se detonan elementos de violencia basada en género y de violencia en contra de la mujer, como la trata de personas, redes de prostitución, entre otros elementos. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles y decirles que estoy siempre en contacto con el IDEA. Quedo pendiente cualquier comentario, duda, sugerencia que tengan por esta vía, por correo electrónico, en redes sociales, donde quieran que nos veamos en persona. Un abrazo a todos, un placer estar por acá de nuevo.